nosotros vamos a ver lo que es el there is, there are, there was, and there were. ¿Qué vieron la clase? ¿Ya vieron la clase anterior un poco de este tema? Muy bien. La clase anterior, entonces, hemos visto lo que era el afirmativo de estos 4 títulos que tenemos. En la estructura del affirmative en there is, recordemos que es there is seguido de su sustantivo y su complemento. Recordemos que este there is es para utilizar cuando hablamos de manera singular y del presente. El there are es para hablar del presente, pero en manera plural. La estructura de este era there are seguido de su sustantivo y seguido de su complemento. Y el there was y there were sería lo mismo, pero para hablar del pasado. Entonces, nosotros utilizamos there was para hablar del singular en pasado. La estructura era there was seguido de su sustantivo más su complemento. Y there were para hablar del pasado en plural, su estructura sería there were seguido del sustantivo más el complemento. Esto es lo que vieron en la clase de la semana pasada. Ahora vamos a ver la parte negativa. Es muy fácil recordar todo esto, ya que nosotros solo vamos a aumentar el not seguido del there is y del there are. Como podemos ver aquí, there is, como les indiqué, es para hablar en singular del presente. Su estructura entonces sería there is not más seguido de su sustantivo y el complemento. Y there are, entonces vamos a hablar de un plural de manera negativa en el presente, que su estructura sería there are not sumado a su sustantivo y sumado a su complemento. Recuerden que estos dos que estamos viviendo en este momento es para hablar del presente, de la hora. Como vemos aquí unos ejemplos. Dice, there is not a car on the road. No hay un auto en el camino. There are not apples in the box. No hay manzanas en la mesa. There are not 5 flags at the top of the hotel. Como podemos ver aquí, si ven que seguido del there is o del there are, aumentamos nada más la palabra not y después todo va de la misma manera. There is not a lamp in the bedroom. Tal vez tienen alguna duda o pregunta. Vamos a continuar entonces. En este momento vamos a ver lo que es el there was y el there were. ¿Quién me dice, esto utilizábamos para el presente o para el pasado? ¿No? Para el pasado. Muy bien. Este there was y there were, nosotros lo vamos a utilizar siempre que vayamos a hablar de algo que ya pasó. El there was es para hablar de el pasado en forma singular. Para su estructura negativa va de la siguiente manera. There was not seguido de su sustantivo y el complemento. Recuerden, there was not para hablar de forma negativa de singular en pasado. There were
Su estructura. There were not, seguido del sustantivo y su complemento. There were not, nosotros vamos a utilizar para hablar del pasado de forma negativa en plural. Es como para decir, yo tenía 5 manzanas. Estamos hablando plural, 5 manzanas. Tenía, ya al pasado. Yo no tenía, entonces ahí ponemos el yo no. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Dice, there was not. There was, ¿es para plural o singular? ¿Quién me dice? ¿Será para singular o plural? Singular. Muy bien. Nosotros vamos a utilizar there was para hablar de el singular. Si ven que en esta parte dice, there was not a happy. Estamos hablando solo de una persona. Boy. Entonces, por eso nosotros utilizamos there was. Siempre tienen que darse cuenta para utilizar esto que tenemos en su complemento. Entonces, aquí nos dice, si vemos solo esta parte de aquí, nos dice, a big house in the street. Una casa grande en la avenida. ¿Estamos hablando de plural o singular? Singular. Muy De bien. singular. Como estamos hablando de singular y estamos en este momento realizando formas negativas, lo que tendríamos que utilizar nosotros sería there was not. Muy bien, entonces como les digo, antes de completar esta parte, nosotros vamos a ver qué tenemos en nuestro complemento. Aquí tenemos 10 people in the trip, 10 personas. Si son 10 personas, estamos hablando de plural o singular. Plural. Muy bien. Estamos hablando de plural, por lo tanto, nos toca utilizar there were not. En el siguiente nos dice 4 cookies in the oven. ¿Cuál tenemos que utilizar? ¿There was o there were? There were. Muy bien, tendríamos que entonces nosotros utilizar there were not, porque en este momento estamos hablando de oraciones negativas. Y por último, tenemos que nos dice a snake in the zoo. La culebra, una culebra en el zoológico. ¿Estamos hablando de manera plural o singular? Singular. Muy bien. Vamos a tener en cuenta esta A que les voy a encerrar. ¿Sí se dan cuenta de esta A? Cuando nosotros veamos esta A es porque estamos hablando de un singular. Cuando no aparezca la A es porque vamos a estar hablando de un plural. ¿Comprendido? Vamos a hacer el mismo ejercicio en la anterior diapositiva. Ya. Vamos a hacer lo mismo aquí. Recuerden que el que vimos anteriormente era
para hablar del pasado. Y estos que vemos aquí es para hablar del presente. There is era plural o singular. ¿Quién me puede decir? There. Singular. Muy Singular. bien, es singular. Y there are Plural. sería plural. Estos del presente. Ya. Vamos entonces a decir, nos dice a car on the road. ¿Qué es? ¿Plural o singular? Un carro. Singular. Singular. Muy bien, es singular. Nos damos cuenta siempre, como les dije, por esta A que tenemos aquí. Nos damos cuenta. Como es singular, vamos a utilizar there is not a car on the road. No hay un carro en el camino. Aquí nos dice apples in the box. ¿Qué será? ¿Plural o singular? Plural. Muy bien. Nos damos cuenta que es plural. ¿Por qué? Porque a la fruta le aumentamos la S. Dice apples, entonces son manzanas. Esto quiere decir que estamos hablando del plural. There are not. Para el siguiente nos dice 5. ¿Estamos hablando de un plural o de un singular? De un plural. Muy bien. Nos damos cuenta por qué, porque aquí nos habla 5. Entonces tenemos que colocar there are not. Recuerden que como les puse aquí, esto es para hablar del presente. Ya. Les voy a indicar yo un ejemplo y después me ayudan ustedes con los siguientes. Ya. Aquí nos dice que vamos a realizar ejercicios con there was and there were. Aquí nos dice, sabemos que su complemento es some pens on the table. Algunos esferos están encima de la mesa. Entonces, si yo sé que algunos esferos están encima de la mesa, estoy hablando de un plural. Y como acá arriba nos da la orden, en el ejercicio dice, tenemos que realizar el ejercicio con there was o there were. Entonces, como estamos hablando de algunos y en pasado es el there were. Ya tenemos nuestra oración. Como estábamos hablando de manera negativa, hoy estamos viendo la manera negativa. There were not some pens on the table. No había esferos encima de la mesa.